En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y para nosotros siempre es un honor tener las palabras y la sapiencia del doctor Alfredo Dato, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Ahí me escuchás, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, el Chino te saluda. Perfecto, buenos días. Buenos días. Bueno, comentábamos de esta decisión de la Corte Suprema de rechazar este planteo que había hecho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo sigue esta cuestión jurídica? Porque estas idas y vueltas ya marean a la gente. ¿Cómo se podría explicar esto, Alfredo? Bueno, ahí hay un comentario que a mí me parece ajustado, que dice que no se entiende por qué los políticos gastan tanta plata en encuestadoras si con ver la actitud de los jueces saben la tendencia para dónde va. En eso me parece que la Corte da un paso mostrando ya la posibilidad que tiene de entrar a conocer el recurso que está planteado, que en realidad está planteado doblemente por el actor. El ministro fiscal pide que les suban la pena y la lleven a asociación ilícita, lo que tornaría los 6 años de prisión en 12 años. Y la nulidad planteada por la defensa de Cristina. Como estaba recusado Lorenzetti por un comentario que había hecho él, que creía que había que sacarlo de Cristina, le hicieron una recusación que la rechazaron ayer. Por lo tanto, el camino para dictar la sentencia está expedito. Esto no quiere decir que la sentencia vaya a ir en un lado o en otro, pero prefigura que está en manos de la Corte de la Nación la posibilidad de que Cristina no compita, habida cuenta la inhabilitación que viene de las instancias de grado dispuestas en las sentencias respectivas, ¿no? Ahora digamos, ¿no queda otro recurso ya? No, a veces hacen recurso ante la Comisión, la Junta Americana de Derechos Humanos, eso que es una cosa compleja, pero no creo que de ninguna manera les quede absolutamente nada. Aquí esto lo va a tornar a la decisión en sentencia definitiva, que es lo que posibilita que la aprehensión de la imputada, ¿no? Sí, que en última instancia. O sea que la candidatura de Cristina hoy día está en manos de la Corte. Exactamente. Cristina ha hecho ahí un movimiento que la hace mejorar en el tiempo, habida cuenta de que al ir de candidata en unas elecciones que se hacen el 7 de septiembre y no en octubre, el tiempo de la candidatura se adelantó al 17 de julio. Bien. Ahora bien, la Constitución de Buenos Aires dice que tienen inmunidad a partir de que asumen el cargo, pero hay jurisprudencia de la Corte, en el caso de Carlos Menem, en el año 2017, que cuando la Cámara Nacional Electoral le rechazó la candidatura al Senado Nacional por inhabilidad moral, la Corte lo dio vuelta y lo habilitó para que sea candidato sin tener el cargo. O sea que, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales argentinos, la condición de candidato es la que ya está otorgando fueros o inmunidades que le permiten competir, ¿no? O sea que el 17, si Cristina encabeza la lista y aparece ya en la inscripción, hay un periodo de tachas, digamos, del listado de candidatos. Si supera eso, puede ser candidata. Claro, si no tiene encima ya la condena firme, claro, a inhabilitación que le han impuesto las instancias de grado, ¿no? También es un juego del gato y el ratón, ¿no? De decir, te dejo un espacio para que corras un poquito, pero voy jugando con los tiempos. Es todo medio maquiavélico, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese maquiavelismo que en la política se lo admite como legítimo,
no es trasladable a que los jueces jueguen a la política como quieren jugar la Corte de la Nación, y en especial tiene esa tendencia el doctor Rosati, que me parece que debe querer ser gobernador de Santa Fe. Él fue intendente de Santa Fe, ahora está en la Corte Nacional, y ha criticado la gente con alguna valía técnica y jurídica de que arme semejante circo con esto de las investigaciones o antecedentes que había de la Comisión de Actividades Anti-Argentina, que generó un proceso judicial que está absolutamente terminado, y él lo da como un descubrimiento en los sótanos de la Corte como si fuera una novedad. Sí. No es tal novedad, pero evidentemente tiene una tendencia a movimientos políticos y por ahí a prejuzgamientos, como en el caso de la dolarización, que él se opuso, que creo que no es sano para el Poder Judicial en general y para la Corte en particular, un ministro tan opinador, ¿no? El otro día me decía un amigo, la justicia argentina solamente se encarga de Wanda y de Cristina. ¿De quién? De Wanda y de Cristina. De Wanda Nara y todos los problemas, viste, que le sacan expeditivamente todos los fallos que piden, y la gente mira. El otro día estaba un abogado especialista en corte, digamos así, que es quien volteó, por decirlo así, con su presentación, la candidatura de Mansur a vicegobernador. Yo no me acuerdo si era Godoy o cómo era, y él dice que le parecía una barbaridad que la Corte irrumpa, digamos así, dentro o excepcionando los plazos que normalmente suele no cumplir, sino incumplir, volteando una candidata de esta entidad. Creo que aquí vale esto de que ¿por qué no dejan a ver qué opina la gente? Sí, dice, bueno, tiene ahí en la tercera sección tiene la vaca atada. Yo creo que era Sarmiento el que decía, para un hombre grande no hay cargo chico. Entonces le critican de que haya tenido esta escala descendente como parte de su caída, pero ustedes saben bien que armó un revuelo desde el rating con un programa en un canal cerrado con identificación clara desde el rating, hasta las opiniones de que la posibilidad de la candidatura de Cristina hace que las inversiones estén frenadas. Yo pienso que antes de que Cristina sea candidata ya las inversiones estaban frenadas. Pero es curioso todo eso que va configurando el discurso o el relato, como prefieran decirlo, de algunos sectores. Y también en esa entrevista que hace referencia, hay un punto que por ahí algunos lo resaltaron, pero que por lo general pasó desapercibido, porque ella hace un análisis hacia adelante. Dice, la decisión de participar es pensando en octubre, porque en octubre nosotros tenemos que renovar la mejor elección que hicimos en tema de senadores nacionales y diputados. Y si perdemos en septiembre, dice, no queda un escenario muy posible para ganar en octubre. O sea que, más allá de que sea descender, de pasar de un cargo nacional a un cargo provincial, lo claro es que va dentro, si querés, no digamos una estrategia, pero por lo menos una táctica electoral tienen, ¿no? Sí, y en última instancia fue lo que originalmente le criticaba a Kicillof. Le decía, no pongas a plebiscitar en una elección provincial, que dicho sea de paso, desde que la provincia de Buenos Aires se incorpora a la nación en 1860, nunca hubo una elección separada. Claro, y siempre fue en la provincia de Buenos Aires motivo de que marcaba un rumbo nacional. Si no, pregúntele ya no le puedes preguntar porque se ha muerto, pero a Frondizi le costó el triunfo de Framini en Buenos Aires, le costó la presidencia. Y así, es muy raro esta situación
de que, bueno, este oficialismo nacional no tiene a nadie, pero es muy raro de que tenga gobiernos adversos, tanto en Buenos Aires cuanto en la Cava, en la capital federal, el presidente de la Nación. Sin duda. Ahora, volviendo al tema de este planteo judicial, volvemos a lo mismo y por ahí lo quiero tomar como título, a esto de que al fin y al cabo lo político queda en manos de la justicia, lo electoral queda en manos de la justicia, porque más allá de todas las apreciaciones, análisis que se puedan hacer y hasta de las actividades políticas, todo depende de qué determina la Corte Suprema para ver si es candidato o no Cristina. Sí, yo creo que es una barbaridad y por eso empiezan a salir cuestiones como la de México, en que quieren los jueces electivos, lo tienen algunos estados en Estados Unidos, que el federalismo es mucho más centrado que acá, y me parece que la elección de los jueces marca un punto muy alto de lo poco legitimada o prestigiosa que está la justicia. Entonces, trasladarle la política a los jueces realmente es muy, muy peligroso, pero no tan peligroso como darle a los jueces la obligación de rendir un test de soberanía popular para poder ser jueces. No, es terrible. Aquí lo intentó el kirchnerismo con una suerte de elección indirecta en que los consejeros de la magistratura eran electos, electivos. Digamos, eran electos por abogados y demás, no por la comunidad en general, pero eran electos. Eran electos, sí. Lo que pasa es que porque aparte caen en campaña, Alfredo. Vos que estuviste sentado en las dos sillas, vos fuiste presidente de la Corte Suprema y después fuiste diputado nacional. No es lo mismo, no podés estar sentado en las dos sillas, no podés hacer campaña diciendo, ¿qué vas a decir? Voy a poner mano dura. Bueno, ¿entendés lo que te digo? Es medio complejo, porque si vas a necesitar el voto, tenés que hacer campaña política, tenés que hacer campaña proselitista, para ser más claro, para acceder a un cargo, para que te vote la gente. Y tener recursos que... conseguir recursos con la lapicera de juez no es tan difícil, pero sería el final de la República, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque nosotros... El financiamiento vendría no santo, digamos, y responderían a intereses concretos. Claro, y parece que en México no ha votado ni el 20% de la gente, y el financiamiento en un país tan infestado o por el narcotráfico, que son los únicos que tienen plata contante y sonante, incluso en billetes chicos, es riesgosísimo. Pero lo de Cristina me parece que cuando dicen está acabada, todo bueno, que hagan el mismo retiro que lo han hecho hacer a Macri. A Macri se lo llevó la elección de Buenos Aires, porque salió tercero, porque él participó, pues tuvieron que buscar una candidata de la provincia, como era esta diputada tan prestigiosa. Los Penatos, sí, que su mayor cucarda era haber impulsado Ficha Limpia, que no sabemos bien cómo terminó. ¿Quién fue el que le bajó el pulgar? Sin duda, ¿quién fue el que le bajó? Adelante. Sí, lo que te quería preguntar básicamente es en tu análisis, sos un tipo muy informado constantemente. En algún momento hace mucho tiempo yo recuerdo que hablaba de la antítesis, después empezó a tomar cuerpo. No es que lo haya descubierto yo, digamos, lo analizamos y luego se multiplicó a nivel nacional, de esta antítesis permanente que decíamos: para que exista Macri necesita de Cristina, y para que exista Cristina necesita de Macri. Hoy cambiaron los actores, pero para que exista un Milei necesita de Cristina, y Cristina también necesita de un Milei, capaz en menor medida, pero sigue este antagonismo permanente que es la construcción básica de la historia argentina, y lo dicen grandes libros y grandes pensadores, de esto del permanente dicotomía de uno u otra cosa. Hay una cultura maniqueísta en la Argentina, que si la podemos expresar en la frase histórica más trascendente, era Bradeno Perón. Sí, sin duda. Y esa cultura maniquea
es la que hace que se monten los decires electorales en los defectos del otro y no en las virtudes que prometen otorgar si llegan. Pero Entonces, esta la tiene muy claro el gobierno libertario, porque juega eso, y hago alusión a lo de ficha limpia. Por supuesto que lo tiene claro, lo hace con otras modalidades y no sabemos bien con qué público. Lo hace con las modalidades del Gordo Dan y sus secuaces, con el cerebro que parece ser un Caputo, discípulo importante de Durán Barba, Santiago Caputo, y con también un presidente copiando mucho de afuera, porque uno lee unos par de libros de afuera de hace unos años y son de manual, como diríamos en el barrio, digamos. Bueno, desgraciadamente pareciera que el que más lo copiamos es a Trump. Sí. Y Trump tiene digamos, tiene sus detractores, pero no hay presidente más fuerte. Estaba con un primo de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, que están afligidos. Estos están en California, que California es muy demócrata, y digo que lo que se ha jugado Estados Unidos es el prestigio de su institucionalidad. Entonces, ese es el problema con Trump. No separó a algún juez, él lo criticó. Aquí todavía, no sé, Milei, con expresiones tan soeces, medio se ha referido a todos los economistas, a los jueces en concreto todavía no. Fíjese, es verdad lo que acaba de decir, no lo involucra dentro de la casta, porque hasta tiró un mensaje los ñoños republicanos, acordate, que al que defiende los modos y las instituciones ahora es un ñoño republicano que también es casta. Claro, y creo que desde ese punto de vista tenemos que lamentar la desaparición del PRO, que nunca lo hubiera votado, pero tenía cierto discurso institucional republicano que era una referencia nacional y que le permitió ser alternativa algunas veces y dueño del, como diría Jorge Asís, dueño del maxi kiosco de la Cava. ¿no? Complicada la situación y complicados los tiempos que se vienen, pero para pasarle limpio a la gente, esta decisión de la Corte pone 14, me dijiste, el 14 de junio es cuando se el presenta, 17 de julio se presentan las listas. El 17 de julio se presentan las... La Constitución dice solo electo. Sí. La Corte Nacional, en el caso Menem, acabo de contarte, dice desde la candidatura protege. Bien, o sea que hay jurisprudencia en ese sentido. Sí, del 2017. Lo que parece razonable, porque si se pudiera manotear con un proceso judicial las candidaturas, también sería por lo menos riesgoso. Entonces vayan, compitan y después vemos. Yo me acuerdo que Ponsati, que era el presidente de la Corte, que sabía todo, se nos plantea un problema, el presidente de la Junta Electoral, ustedes se deben acordar, entre Manuel Miranda y Romero, que finalmente la Cámara lo pone a Manuel Miranda, pero antes del problema aparecía si podía ser candidato o no, y él decía, dejemos, después de las elecciones vemos. Claro. Que era el test que le daba valía o no le daba valía o homologaba, por decirlo de alguna manera, la candidatura. No, y aparte, básicamente, el único soberano es el pueblo. Sí, es la soberanía que nos limita, nos ata a las críticas de Milei. Sin duda. Más allá de que el 52%, no sé cuánto por ciento, no vote, digamos, fue una opción en que había que decir blanco o negro. No, y que si uno lo pone con números del total del padrón, son números mucho más mínimos a los porcentajes que por ahí manejan, ¿no? Pero bueno, ha pasado especialmente en Buenos Aires, donde realmente el triunfo no ha superado su número histórico del 30% de votos positivos, y con la abstención electoral, que parece ser tendencia,
una tendencia que termina siendo casi un instrumento de los que están hastiados de la política. Coincido. Solo el 15% ha participado en esa elección. Puede ser que no sea atractivo, que realmente son concejales, que un voto municipal y qué sé yo, pero se nacionalizó la elección y ustedes saben bien que todos los televisores están conectados por cable o por algún otro mecanismo a lo que dicen los canales de Buenos Aires. Es así, salvo lo que se conectan a la mañana CQN, que saben lo que decimos acá. Abrazo grande. No, CQN, además CQN no todos los canales nacionales tienen ese balcón con la vista que tienen ustedes. Claro, eso nadie lo puede. Es lo único, como decía un santiagueño, ropita nomás nos falta. Pero bueno, claro, amigo, claro. que tenga buena jornada. Encantado. Pasaba Alfredo Dato, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. 2 minutos a las 10, títulos y regresamos.